Gonza, gracias por venir. Placer tenerte acá. Vamos a hacer una presentación sobre Gonzalo, socio de XN Partners, más de 30 años liderando organizaciones y 17 años dirigiendo la parte de tecnología en IBM Uruguay. Reconocido mundialmente como uno de los 25 mejores directores del proyectos de IBM, coach de equipos directivos, conferencista, consultor y autor del libro Algo Más Grande. ¡Qué intro! Sí, la verdad que un placer, Tincho, estar acá, un honor que me hayan invitado. Muy lindo, además muy amigo de mi hijo también, o sea que me siento en casa, la verdad. Y sí, bueno, todo eso que leíste, digo, si querés es el currículum formal, pero si querés un resumen, he dedicado gran parte de mi vida a trabajar con otras personas. Cuando uno empieza a trabajar hasta que empieza a jugar al fútbol, ¿no? O sea, empiezas a hacer con otras personas cosas. Y en particular mi pasada por IBM me hizo enamorarme de trabajar con otros, aprender a trabajar juntos y lograr cosas que tener logros, ¿viste? No solamente estar bien con los demás, que me encanta, sino tener logros. O sea que si querés un resumen más chico, eso es lo que he hecho toda mi vida. Bueno, bien. ¿Qué se siente trabajar en IBM? ¿Qué es trabajar en IBM? Bueno, mira, ahora capaz que muchos de los que están escuchando esto ni siquiera tienen tan presente la organización. Yo entré en IBM en 1994, ¿tá? Cuando estaba saliendo de la facultad, estaba en quinta facultad, y en ese momento entrar en IBM era entrar en la NBA casi, ¿no? Porque ahora existe Google, no sé, Amazon, un montón de empresas, bueno, ahora está OpenAI, ¿no? Imagínate todas las empresas juntas, en ese momento eran IBM, ¿no? Estaba ya arrancando, evidentemente, Microsoft y Apple con toda la estrategia de tener computadoras personales, pero hasta ese momento IBM tenía todo. Entonces yo entré y dije, esto es como entrar en la NBA. Y la verdad que fue una escuela gigantesca en toda mi vida. Aprendí muchísimo y sobre todo aprendí muchísimos temas de lo que es liderazgo y formación de equipos y de cultura, porque en IBM en ese momento estaba muy rico en todo eso. Así que, ¿qué fue trabajar en IBM para mí? Primero un honor, también una responsabilidad enorme, porque en determinado momento en mi carrera tuve que trabajar en proyectos realmente grandes y sentí un montón el peso de la responsabilidad, ¿no? O sea, proyectos que tenían, a veces en 4 o 5 meses había que armar soluciones que en ese momento eran increíbles para hacer en ese momento. Ahora apretás un botón y aparece un servidor en algún lado. En ese momento no, tenías que hacer obra física, digamos. Tenía que traer programas de otros países con lenguajes que no conocía nadie acá en Uruguay. Tenías 3 o 4 meses para implementar leyes. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos que me tocó manejar fue el proyecto cuando salió la SAFAP acá. Y teníamos 3 o 4 meses para tener esto operativo, después un par de meses más para distribuir un porcentaje del PBI del Uruguay, se distribuye ahí. O sea, un error era imponente, había multas millonarias y yo muy joven ya tenía responsabilidades, era responsable de ese proyecto, por ejemplo. ¿A qué edad entraste más o menos? Yo entré con 20, en el 94 tenía 22 años y el proyecto de la SAFAP fue en el 96, yo tenía 24 años, ya tenía a cargo un proyecto de ese tamaño. De hecho, siempre jodo que muchos de los pelos que perdí, los perdí ahí, porque uno cuando asume un rol de este estilo, ¿no? O sea, que ni siquiera lo pedí, ¿no? Pues yo era programador, estaba tranquilo ahí programando y de repente me invitaron a este rol y yo dije, sí, dale, ¿viste? Sí, qué bueno, esto es facilísimo. Y la alegría me duró unos días y después cuando empecé a ver la mochila que tenía arriba, la verdad me empezó a pesar, con 24 años. Y la verdad que nadie me había enseñado en facultad a armar equipos, ¿no? ¿Ya eras ingeniero o...? En realidad, yo entré en IBM cuando estaba en quinto de facultad, o sea, todavía no era ingeniero, y me recibí en el 98, o sea, me recibí 2 años después de que empecé a manejar el proyecto porque en realidad me quedaba una materia y en ese momento podías darla cuando quieras, y yo cuando entré, muy joven, me enterré hasta acá, ¿no? Laburaba 25 horas por día, o sea, y la verdad que fue una escuela importantísima desde el punto de vista de lo que es el armado de equipos para lograr cosas heavy, lo que es el liderazgo, lo que es la parte técnica también, porque había mucha tecnología involucrada, a mí me encantaba. Y para mí tuvo momentos de quiebre, porque uno cuando sale de facultad sabe hacer algo técnico, yo sabía programar. Ahora, cuando me dieron este rol, nadie me explicó lo que era. O sea, como que tenía que venir con esto innato. Bueno, después hablaremos de X a la N, que es lo que tenemos, lo que estamos construyendo y que empezamos a construir hace unos cuantos años con varios socios.
que justamente para eso nadie te enseña estas cosas y de repente, viste, o vos mismo querés emprender y capaz que nadie te enseñó a manejar una organización y cómo desarrollar una organización y cómo asegurarte que haya una cultura determinada y cómo asegurarte que se cumplan los objetivos. La verdad, para mí, trabajar en IBM fue un placer. Además, te estoy diciendo desde el punto de vista más profesional, desde el punto de vista humano. Tengo amigos queridísimos ahí, gente que aprecio un montón, equipos que todavía añoro de lo lindo que fueron a pesar de toda esta presión. O sea que fue una parte de mi vida fundamental. Qué lindo. Y tocaste un tema que, bueno, lo hablábamos un poquito fuera de cámaras, ya vamos a entrar en eso, pero te la tiro para que te la vayas quedando, que vos tocaste un tema que nadie te enseña a emprender. Y uno quizás entra en una corporación como IBM, más sintiendo en esa época, que también lo comentábamos, ¿no? Otra época, otra forma de pensar, otra forma en que la familia también pensaba diferente. Entiendo que es una escuela, y esto es una pregunta más quizás de recomendación, ¿no? Para la gente quizás más joven que está viendo, que es, si vos sos o tenés esa cuotita emprendedora, ¿vos recomendás igualmente meterte en una corporación de esas para mamar y aprender un poco todo lo que es la escuela? Independientemente del rubro, ¿no? Vos sos ingeniero, estudiaste ingeniería. Si uno ya siente a esta corta edad que le gusta el hecho de emprender y demás, ¿igualmente recomendás seguir ese camino de primero me meto en una corporación, aprendo la escuela y demás? ¿O ya me tiro al agua de entrada? Mira, tengo como sensaciones encontradas ahí, ¿no? Por un lado, la verdad es que, y lo veo, además de X a la N, desde X a la N creamos una organización llamada REF, que son grupos de ejecutivos que se juntan mensualmente, los mismos ejecutivos por grupo, ¿no? O sea, son 15 personas por grupo. Entonces, y hace 3 años que estamos haciendo esto, entonces me junto todos los meses, tengo 2 grupos yo, con 15 ejecutivos sistemáticamente y veo, además de lo que veo en XLN, veo la vida de ellos, cómo ha ido, ¿no? Y la verdad, una cosa que me asombró cuando yo salí de IBM es que hay muchas cosas que para mí eran tan obvias que cuando salí dije, no puede ser que no tengan esto en una empresa, unas personas que no pasaron por una corporación, digamos. Pero cosas hasta básicas, ¿no? Por ejemplo, el manejo financiero. Vamos a la organización y digo, vos, ¿cómo manejar la finanza? Ah, es lo que me da mi contador. Vos, pero lo que te da tu contador es para pagar impuestos. Vos no podés manejar una organización si no sabés, no sé, cuánto facturás por producto, cuánto es el costo por producto. O sea, que para mí era una cosa obvia porque cuando me metí ahí adentro era como el dato. O armar un business plan con present value, o conocer, por ejemplo, temas legales. Imagínate, ¿no? Yo de finanzas, no estudié finanzas, porque era ingeniero en computación, de legales tampoco, siempre me aburrió el tema legal. Pero yo, manejando contratos gigantescos con gobierno, tenía que conocer cuáles eran las cláusulas, por qué estaba cada cláusula. De hecho, unas cosas que siempre me acuerdo cuando salí, Enrique Baliño, que es uno de mis socios, yo me fui cuando dejé de ser empleado y pasé a ser emprendedor, que es parte de todo esto, una práctica que me gusta hacer a mí mucho es que cada vez que voy a hacer algo que no conozco, me trato de juntar con toda la gente que pueda que haya pasado por situaciones similares. Lo hice con esto, lo hice cuando me divorcié también, o sea, lo puedes hacer y vos te tomás un café, ¿viste? Uno de los que me fui a juntar es con Enrique Baliño, que había sido gerente general de IBM Uruguay y tuvo cargos en varios países de IBM, y después salió y emprendió. Y fui y le dije, mira, me estoy yendo de IBM, ¿qué consejo? Vos que fuiste empleado y pasaste a ser emprendedor, ¿qué consejo me das? Y yo le dije, mira, quiero hacer un proyecto de acompañar a equipos a manejar proyectos importantes, que era gran parte de lo que a mí me apasionaba. Y me dice, no, Gonzalo, vos no solamente sabés manejar proyectos, sabés de finanzas, sabés de... O sea, y me dijo esta frase, vos no te das cuenta de lo que aprendiste adentro, no sabés lo que sabés, digamos. O sea, entonces, por un lado, yendo a tu pregunta, creo que estas organizaciones son una escuela brutal, pero brutal, que te tiran al agua, ¿no? Y bueno, y vas a aprender de un montón de cosas que no es solamente el métier técnico del punto, ¿tá? Sobre todo si te toca, como tuve la oportunidad yo y la suerte de tener roles de liderazgo y de responsabilidades gerenciales, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, por un lado, digo, la verdad que para mí fue una escuela increíble. Por ejemplo, ahora, recursos humanos. Yo no estudié de recursos humanos, pero yo fui usuario de todos los sistemas de recursos humanos del planeta.
tuve que dar feedback, tuve que fijar objetivos, tuve que trabajar con la cultura, tuve que trabajar para desarrollar nuevos líderes, tuve todo definición de salarios, cuándo das un aumento, cuándo no, despedir gente, que es horrible, pero también lo tuve que hacer. Entonces, viste, fue como una escuela de recursos humanos en intensivo. Yo pasé 17 años en IBM. De hecho, después capaz que volvemos al punto, pero cuando estaba cumpliendo 40, yo quería emprender antes de los 40 y gran parte de mi decisión fue porque quería emprender. No porque no me sintiera cómodo, pero la verdad que IBM era brutal, tenía un sueldo enorme, tenía muchísimo oportunidad de crecimiento me estaban dando, incluso para irme al país, o sea... Entonces, por un lado, la verdad que esos 17 años yo lo valoro montones. O sea, yo te puedo hablar de mi vida, ¿no? O sea, la verdad me enseñaron un montón y gran parte de lo que soy hoy es por IBM, ¿no? Ahora, por otro lado, miro y digo, 17 años es mucho, ¿no? Y con 40, capaz que es un montón de tiempo esperar hasta los 39, como esperé yo, para emprender. Entonces, como que tengo esa dualidad. Cada uno toma sus decisiones y yo la verdad no me arrepiento de ninguna, ni de haber trabajado en IBM y conocer toda esa gente maravillosa y aprender todo esto, ni tampoco de haber emprendido a los 40. De hecho, hay muchos estudios que dicen que muchos de los emprendedores que les va bien es después de los 40, los 50, o sea, entonces, a veces, ¿no? Apurarse a hacer algo te parece que es bueno en un momento, pero después capaz que no tanto. Entonces, la verdad que no lo sé, no sé si lo recomendaría o no. En mi caso, la verdad, yo soy lo que soy por eso. Te lo preguntaba porque estamos como en un momento, obviamente es mucho de la generación, pero hoy hay una oportunidad enorme con todo esto de la inteligencia artificial y demás, que pasa eso, ¿no? Es una edad quizás, vamos a decir, de que salí de la facultad, donde uno se empieza, bueno, a preguntar, che, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Facultad y demás. Hay casos donde, bueno, viste, recomiendan o te dicen, bueno, si tenés esa sensación, ese bichito que te pica, jugátela y demás, pero bueno, también está lo otro, ¿no? Esa escuela que vos decís, que quizás, bueno, nada, sos ingeniero en sistemas, pero te metés y aprendés de todo, que obviamente eso te construye y después, bueno, justamente te da unas herramientas que antes no las tenés. O sea, no hay un camino, es una realidad. O sea, ahí está un poco ese propósito que tiene cada uno, creo yo. Y también no fallarse a eso que uno siente, ¿no? Cada uno hace su camino. De hecho, mirá, vos lo conocés bien, Manu, mi hijo, dejó la facultad porque está emprendiendo, quiere emprender y está haciendo cosas de emprendimiento. Y tuvimos varios diálogos, mirá, por lo menos termina la facultad porque el título te puede servir. Y él me daba argumentos totalmente válidos, ¿viste? ¿Para qué quiero un título ahora si en realidad el mundo está cambiando muchísimo, ¿no? Y en particular con esto de la inteligencia artificial, y no solo ese tema, sino, o sea, todo lo que está pasando en el mundo de geopolítico, o sea, la verdad que el dinamismo que están teniendo ahora todas las cosas es brutal, la velocidad. Entonces, la verdad es que cada uno tiene que hacer su camino, va a tomar decisiones para su camino. Y de hecho, yo creo y parte de los equipos lo veo y me admiro, lo admiro eso, ¿no? Lo aprecio, lo valoro mucho. Es que justamente todos somos distintos, ¿no? O sea, si todos vamos todos a emprender, no vayan a facultad, emprendan todo, entonces nadie emprende. Si todos se meten en las corpos o en las empresas y capaz que no hay emprendedores. Y yo qué sé, para mí de hecho hay distintas personalidades, hay gente que capaz que está hecha para emprender. Ahora vamos a hablar un poco porque emprender tiene un montón de glamour, un sex appeal bárbaro, pero viste, o sea, te quiero ver cuando llega fin de mes y te das cuenta que no tenés plata para mandarle a los chiquilines conozco varios casos que no tenían plata ni siquiera para poner un plato en la mesa. Porque uno idealiza también el emprendedor, porque sos independiente, pero hay que tener, digamos, ¿viste? Si querés, bueno, pues vamos todos a jugar al fútbol, porque podemos ser Messi. Y sí, Messi hay uno, ¿viste? O sea, entonces, con todos los que he hablado, que han emprendido y les ha ido bien, la verdad es que hay algunas cosas que tienen en común, todos son distintos, que es que se rompen el que te dije y o sea, no laburan 8 horas, ¿no? Laburan 23, o sea, que también eso, viste, como que, dale, sí, mirá que esto implica, o sea, es como el lado B, ¿no? O sea, sí, los que lo logran, viste, y además las redes sociales también están tan media, digo, porque la otra vez hablaba con Marcelo Capalvo, que es un jugador de básquetbol acá en Uruguay, muy conocido, veterano, para ustedes seguramente. Pero él decía que seguro que él está entrenando a los jugadores de básquetbol, ¿no? De hecho, está entrenando a las juveniles de la selección. O sea, lo que pasa es que vienen los chiquilines y piensan que va a ser todo bárbaro, porque seguro miran las redes y los que alguien publica en las redes es solamente cuando anduvo bien.
No publican los 24 partidos que no metió un punto y que se comieron a la tribuna diciéndole de todo. Entonces vos lo que ves en las redes, y gran parte del mundo ahora el que están fanatizados con emprender, es porque ven en las redes esto, es facilísimo, hacemos esto, metemos 3 clics, no sé qué, y hacemos negocio millonario. Eso lo ves a los que les fue bien, no ves a los 400.000 que se quedaron por el camino y que tuvieron problemas. Entonces, yo creo que cada uno toma sus decisiones y eso es lo lindo de la vida, ¿no? Que cada uno, no creo que todos tengamos que seguir por un camino y creo que eso es cada uno sentirá lo que tiene que hacer. Ahí te voy a pinchar un poquito, pero contame un poco de tu historia. Bueno. Porque la sé y esto mismo que vos decís, y te lo engancho un poco con lo que hablábamos, ¿no? Esa sensación que uno tiene, está dispuesto quizás muchas veces a dejar todo. Pero ese todo implica, entiendo en tu caso, tenías 2 hijos chicos. Ahí creo que está esa... Te cuento, gran parte de emprender joven lo que tiene de bueno es que tenés menos responsabilidades, vamos a llamarlo de alguna manera, porque no tenés chiquilines para darles de comer o mandarlos a un colegio o responsabilidad de pagar un alquiler. Entonces yo creo que está bueno emprender joven porque tenés cierto contexto que para eso capaz que te ayuda, ¿no? En mi caso, estamos hablando, vamos a ponernos en contexto temporal, ¿no? O sea, estamos hablando del 94, entré en IBM, o sea, en el 90 y pico no era lo común ver la gente emprende por todos lados, ¿no? O sea, en ese momento el mindset era entrar a trabajar y te vas a jubilar ahí, no sé, a los 60, y yo qué sé, y vas a trabajar toda la vida. No tanto, ya era una generación anterior la que vas a trabajar toda la vida en una empresa, pero venía todavía con ese mindset, ¿no? Y yo venía de la Facultad de Ingeniería, en computación en particular, y ahora, viste, por lo menos acá en Uruguay, yo siento que los que van por ingeniería, la mayoría sale, tengo que emprender. En ese momento no era tan así. Pero, sin embargo, yo tenía ese bichito emprendedor. Y entré en IBM porque me encantaba. Y de hecho, estuve 17 años, como te comenté. Pero yo, por ejemplo, más o menos 3 años antes de que me fui, yo ya había tomado la decisión de irme a emprender. Yo quería emprender y hacer algo, yo, por mi cuenta, no porque no quisiera ir a IBM, sino porque quería emprender, tenía ese bichito. Pero estaba muy cómodo, ¿viste? Y tenía 2 hijos, que los estaba mandando a colegio privado, el presupuesto te empieza a sumar y, ¿viste? Y no son $1.000, son muchos. De hecho, un colegio acá, si haces la cuenta, te das cuenta enseguida, ¿no? Entonces, son $1.000 por chiquilín, o sea, tenés $2.000 solo de colegio, antes de empezar el partido, ¿no? O sea, solamente colegio te estoy hablando, ¿no? O sea, después, si querés, empezás a hablar de otras cosas, ¿no? Alquiler y agua y luz, o sea, llegás a un presupuesto de $10.000, fácil, así, como abajo de las patas, ¿no? No para todos, ¿no? Yo entiendo que hay mucha gente que vive con mucho menos de esto, ¿no? Pero bueno, ya trabajando en IBM empecé a subir mi presupuesto, ¿no? O sea, ganaba muy bien, la verdad, un cargo gerencial. Y tenía ese bichito. Entonces, 3 años antes de irme, dije, me voy. Y justo en ese momento me ofrecieron una gerencia que era una gerencia bastante grande. De hecho, era una factura $22 millones que teníamos que vender, ejecutar, o sea, era una linda gerencia. Y lo otro que tenía esa gerencia es que yo antes había estado en proyectos muy específicos y conocía solamente a la gente de ese proyecto. Esta gerencia era una gerencia que veía todo el mercado. Entonces dije, esto me puede ayudar mucho a conocer más gente más allá de la que conozco. Entonces decidí y dije, no me voy a ir ahora, voy a estar unos años más para aprovechar esto. Y bueno, cuando estaba por cumplir los 40 años, que yo me había puesto como un límite después de los 40, si paso los 40 en IBM no me voy más, y con 39 años tomé la decisión de irme después de muchas noches sin dormir, ¿no? O sea, tenía mucho miedo yo en ese momento, decía, bueno, me quiero ir, pero no podía porque tenía un presupuesto, un laburo, y sobre todo en IBM me estaban diciendo, mirá que tenés una carrera bárbara, high potential y yo qué sé qué cosa, me estaban ofreciendo algunos roles incluso fuera del país, y yo, ¿qué hago? ¿Viste? O sea, estaba con ese dilema. A tal punto que, para que te hagas una idea, estaba tan aterrado con irme que un día durmiendo me desperté, pero me desperté sudando, ¿viste? Porque había soñado que estaba con mi familia abajo del puente de Sarmiento sin nada. Ese fue un sueño, ¿no? ¿Verdad? O sea, viste, dije, bueno, puedo tomar esta decisión. Pues yo no tenía, digamos, plata como para tomar una decisión y mi señora no trabajaba en ese momento. Era la única fuente de ingreso yo. Y ahí, viste, como que era el 2008, el 2011, perdón, Uruguay venía con viento de cola, el mundo de informática estaba con 0 desempleo. Entonces dije, bueno, capaz que no es tan jugado, y me la jugué. Tenía nafta para 6 meses.
O sea, en 6 meses se me acababa la nafta. Vos ya habías hecho el cálculo. Sí, dije, con el presupuesto que tengo, en 6 meses se me acaba la plata. No tengo más plata. O sea, tengo 6 meses para... para... tenía, si querés, teníamos una casa que podíamos vender, o sea, pero en 6 meses tenía que... Ya está, o sea... Y tomé la decisión, me tiré al agua. Y bueno, conseguí mi primer cliente, y entonces, viste, seguro, eso es lo que te digo, el lado B del emprendedor, ¿no? Yo tenía, ponerle nafta para 6 meses, y después tenía nafta para 5, y después nafta para 4, y después de repente facturas algo, y bueno, tengo nafta para 6, y para 5, y para 4, y para 3, y además, como emprendedor, vos tenés que hacer todo, porque tenés que salir a vender, tenés que entregar los servicios, tenés que facturar, tenés que cobrar, tenés que todo. Digo, ¿no? Entonces, como que y cuando te enterrás a entregar un servicio, estás enterrado ahí dando el servicio y de repente decís, puta, estoy terminando el servicio, pero no tengo un cliente nuevo, entonces tengo que salir a vender. O sea, no es que mientras entregas el servicio, estás enterrado ahí metido. Entonces, la verdad que fue un momento de cambio. Yo me lo tomé, me ayudó muchísimo ese momento, porque yo siempre fui bastante, si querés, previsor, y en ese momento solté todo, ¿viste? Solté todo, dije, bueno, esto es lo que me parece que tengo ganas de hacer, quiero hacerlo, quiero probarlo. Si no funciona, volveré a buscar un laburo. En ese momento, 0 desempleo, dije, capaz que no, capaz que tengo suerte. Y bueno, y de a poco se fue armando, ¿viste? Pero conozco mucha gente que le pasó lo mismo, no, capaz que no por decisión, capaz que lo despidieron o algo, y en el mundo de la consultoría, si querés, empezó y después no pudo bancar sus gastos y tuvo que volver a buscar un laburo. O gente que no le gusta el mundo de la consultoría y la independencia, dijo, no, ¿sabes qué? Yo necesito un laburo. Entonces, y esa fue mi historia. De hecho, si querés algo personal que vos conocés también, yo me fui de IBM en junio del 2011 y en febrero del 2012 me divorcié. O sea que siempre jodido. Yo podría escribir un libro, mi vida antes de los 40 y mi vida después de los 40. Yo, como dicen los ingenieros, apagué y prendí. ¿No? Lo único que conservo de mi vida anterior, si querés, es mi esencia, mi conocimiento, mis hijos, y obviamente mis relaciones. De hecho, con Gaby, que es mi ex, la mamá de Manu y de Rodri, nos llevamos bárbaros. O sea, creo que fue una decisión madura, pero fue un momento de cambio grande, ¿no? Y la verdad, yo ya había trabajado mucho en mí, todo lo que es la espiritualidad, la meditación, porque si sos ansioso, que yo soy bastante, tenés que aprender a controlar todos esos impulsos. Y los miedos, o sea, vos me estoy quedando sin laburo, o sea. Y te digo que mi caso no fue el más extremo que conozco. Conozco gente que se endeuda hasta acá, que no puede poner un plato arriba de la mesa para sus hijos porque cree profundamente que el emprendimiento va a funcionar. Entonces, yo a veces, viste, digo, yo consumo mucho las redes, pero ojo con ver las redes como lo que le pasa a todo el mundo, que es lo que me decía Marcelo Capalu, ¿viste? O sea, lo que ves en las redes es los éxitos de todo el mundo, que es, ponele, por decir algo, el 1%. El 99% de los fracasos nadie lo publica en las redes. Y es parte del juego también. Así que... ¿Qué historia, Gonzalo? Pero ojo, ¿no? Si me preguntás si lo recomendaría, sin duda. A mí me encantó emprender. Si querés, pues ahora hablamos un poco de cómo siguió la historia, pero me parece apasionante y por suerte tuve suerte y logré salir adelante con esto, pero siempre me gusta poner los dos matices, ¿no? Porque cada uno va a tomar sus decisiones después de esto, ¿no? Y está bueno que tenga las pros y las contras y después seguí tu corazón. Una cosa que sí aprendí a hacer es seguir tu corazón, ¿viste? ¿Qué te dice? Y bueno, dale, ponele pienso, la cabeza te va a ayudar un poco a ver si no es una locura demasiado grande, pero seguí tu corazón y seguí lo que te gusta hacer. O sea. Viste que para el cierre tenía una preguntita más de eso, vamos a retomarlo, pero bueno, quiero enganchar un poco con esta etapa tuya de emprender. Ingeniero en sistemas, ¿cómo termina un ingeniero en sistemas? Si bien vos comentabas que en IBM aprendiste todo lo que era el trabajo en equipo, liderazgo, la cultura organizacional, y entiendo que ahí te despertó ese quizás bichito, esa corazonada que vos decías. Contanos un poco, bueno, ¿qué fuiste a emprender? Contale un poco a la gente XN Partners qué es, qué hacen y qué te lleva hoy en día a esta nueva etapa de Gonzalo. La verdad es que no es que, viste, yo en ese momento, por ejemplo, en IBM decía, voy a trabajar haciendo todo esto que decís ahora. O sea, la vida es media como que te vas llevando por los caminos, a medida vas tomando el camino a medida que vas viendo
qué es lo que va pasando, ¿no? A veces incluso a mis hijos les digo, bueno, a los 17 años te piden que decidas cuál es tu futuro, ¿viste? Y es imposible, ¿entendés? O sea, yo estoy en ingeniería y mirá dónde terminé. Entonces, siempre digo, vos tirate para el lado donde te parece que más te gusta y empezá a ver qué te gusta y qué no te gusta y empezá a tomar decisiones y dirigiéndote hacia donde te parece que va la cosa. Esa fue mi vida, o sea, yo empecé en IBM, después tomé esta decisión y seguro yo en ese momento ya me he dado cuenta que a mí me encantaba, es lo que te digo, o sea, que de hecho es difícil porque uno cree que lo que va a ser en el futuro es como una profesión. ¿Qué sos? Ingeniero, médico, abogado. Y yo a esta altura ya no creo que sea así. O sea, eso es lo que estudiaste y está muy bien, pero yo estudié ingeniería, pero después empezás a descubrir que hay oportunidades y hay fusiones, o sea, que nunca te imaginaste que podían ocurrir. Por ejemplo, yo en el momento, ¿por qué me moví hacia el lado del liderazgo, si querés, y equipos? Porque la verdad en los proyectos que teníamos que ejecutar, sobre todo en la etapa cuando era gerente de proyectos, que eran proyectos hiper exigentes, pero en uno de los proyectos había 100 personas, había varios equipos metidos ahí. Y el trabajo era cómo hacemos para que esto funcione y que todos se sientan bien, felices, motivados, y entreguemos los resultados. O sea, ese era mi trabajo, ¿entendés? Y al final es cómo hago para trabajar con otros y sentirme bien yo y que todo. Y empecé a leer muchos libros de eso. Me acuerdo uno de los primeros fue La sabiduría de los equipos, de Katzenbach y Smith. Lo leí el libro, me encantó porque me mandaban a muchos cursos en IBM de liderazgo. Había una academia entera de liderazgo en IBM. Y dije, esto me encanta. Entonces empecé a aplicarlo en mis mismos equipos, en los equipos donde yo trabajaba, y me encantó. Después, en otros roles, cuando empecé a tomar roles más de gerencia, eran roles más administrativos, ¿viste? De mandar planillita para acá y justificar por qué facturaste esto. Y yo ahí me sentía horrible, la verdad. ¿Viste? Vos me contaste que también en algún momento... Yo no era yo eso. Yo me gusta trabajar con otro, pero para hacer cosas de valor, no andar mandando informes para un lado para el otro. Entonces ya no me empecé a sentir cómodo. Y los cargos que venían para arriba, como que sentía que venían más de ese lado también. Mucho de management y no tanto de ejecución y de entregar valor a los clientes, que me gustaba. Entonces, viste, cuando salí dije, voy a poner esta charla que te dije con Enrique, ¿no? O sea, voy a poner algo de gestión de proyectos, que es lo que me gusta a mí. Trabajar con otros de hecho a la empresa le puse We Do, porque yo no quería tenés que hacer esto, arreglate en pila, suerte en pila. ¿Viste? We Do es porque me siento a lo tuyo y dale, vamos. Siempre fui bastante de ir a la cancha. Yo vengo a la cancha, no soy consultor ni nada de esto. O sea, terminé haciendo cosas de consultoría, pero no soy consultor, yo soy practicante. Entonces empecé a conseguir mis primeros contratos de apoyar proyectos que en realidad eran organizaciones de tecnología y eran armar el equipo de tecnología, con algunos proyectos, pero servicios ongoing. Y empecé a hacer otro proyecto y empecé a trabajar con Enrique Baliño, que ya había creado la consultora X a la N para ayudar en todo lo que es el liderazgo y el armado sobre todo X a la N es porque X son nuestros clientes y queremos ayudarlos a liberar el máximo potencial. Por eso viene X a la N. Y ¿viste? Tiene que ver con trabajar con gente. O sea, todo se basa en la gente. Yo, como ingeniero en sistemas, llegué a la conclusión de que el problema no son la computadora, no es la inteligencia artificial ahora, no es eso. Esa es una herramienta. El tema es cómo hacemos para que la gente la adopte y que trabajen juntos y hagan cosas que valgan la pena y sean buenas para todos, ¿no? Solamente para uno. Entonces, viste, como que empecé a iterar ahí y empezamos a ayudar a empresas a manejar proyectos y empresas de tecnología y cada vez estar más cerca de X a la N, hasta que un día Enrique y sus socios en ese momento me dijeron, vos, ¿por qué no metés WeDo adentro de X a la N y vos pasas a ser socio? Y yo en ese momento lo pensé bastante, te soy sincero, porque yo quería emprender yo, digamos. Yo tenía algunas personas en el equipo ya a esa altura, éramos como 6 o 7 ya a esa altura en el emprendimiento. Y yo dije, bueno, fue una decisión que tuve que tomar, decir, a ver, ¿quiero trabajar con otros socios o quiero tener mi emprendimiento? ¿No? Y la respuesta me vino medio automática, porque yo desde que emprendí dije, bueno, yo voy a emprender y cuando vea que hay gente buena la voy a poner como socio. Yo ya lo tenía claro, eso, no quería ser yo el dueño nada más. Y dije, bueno, pero los socios de Enrique, ser parte del equipo de Enrique y de otras personas que aprecio muchísimo como socio, dije, capaz que esto es un shortcut para hacer lo que quiero y mirá, es como un camino rápido. Y le dije, dale, vamos para adelante. Y entonces terminé ampliando este espectro de lo que era manejar proyectos de tecnología a trabajar con
con temas de liderazgo y equipos. Y el libro de equipos que terminamos escribiendo, yo cuando empecé a trabajar en los proyectos, yo no me di cuenta que mi pasión era trabajar con otros para lograr cosas impresionantes y que la gente se sienta, ¿viste?, orgullosa de lo que logra, pero lograr cosas. O sea, disfruto mucho cuando trabajo con otros, ¿viste?, y logramos cosas buenas. No solamente de hacer un asado con amigos, me encanta, pero eso es un grupo que son amigos. Esto es equipos de alto desempeño. Yo lo sentía la adrenalina, sentía el placer, empecé a formarme y decir, bueno, mira, acá hay método para armar equipos, o sea, no es una casualidad, o sea, hay métodos, o sea, muchos libros. Y entonces, en ese momento yo pensé que era gerencia de proyecto, le llamaba, digo, ¿no? Después gerencia. Ahora lo llamo, es armar equipos. O sea, y no hay una profesión de armado de equipos. Digo. Por eso te decía que a veces la gente se encajona en su... Y llegué a esto por eso, y además me encanta trabajar con personas, me parece que el liderazgo es una cosa preciosa que podemos trabajar y se puede aprender. Entonces, y ahí terminé en esto, yo qué sé, o sea, como que los caminos me fueron llevando para esto, pero no fue que dije, ¿sabes qué? Cuando a los 17 años digo, yo voy a hacer liderazgo de equipo, no, o sea, y creo que ese es el camino que hacemos todos, incluso los emprendedores, porque van viendo dónde está la oportunidad y se mueven rápido para acá y para allá. Me parece que ese es lo lindo de los emprendedores, es que tienen la valentía de ver, primero tienen la claridad como para ver un hueco, y después tiene la valentía de tirarse a ese hueco y jugársela para encontrarlo. O sea. Gonza, ¿qué es lo que más subestimaste del mundo del emprendimiento viniendo del mundo corporativo? Siguiendo un poco esto que decís. ¿Hubo algún momento que dijiste, che, esto pensaba que iba por acá? ¿Algún momento difícil de esos principios de emprender? Mirá, bueno, al principio no, voy a emprender, digo, tomé la decisión, imagínate, toda esa decisión de salir de IBM, y los primeros días eran como, mirá, soy, viste, el number one, viste, acá emprendiendo, viste. Y entonces seguro, yo estaba acostumbrado a ir a 500 kilómetros por hora, yo era no sé, me levantaba a las 6:30 de la mañana, llegaba a las 8:30 al laburo, trabajaba hasta las 10:30 de la noche, viste, o sea, en IBM, ¿no? O sea, trabajaba un montón, porque eran proyectos grandes, y de repente, un día, estoy en casa, y digo, bueno, ¿qué hago hoy? ¿No? Sí, hay que emprender, sí, bueno, no tengo cliente. ¿Entendés? Entonces, como que estabas en un carril que estaba todo resuelto, ¿no? Pero de cosas tengo silla, ¿no? ¿Dónde me voy a sentar? ¿Entendés? O sea, porque no hay nadie que esté mirándote, ¿no? Solo. O sea, ya en ese momento, cuando ya me fui de IBM, ya tenía un cliente, pero no me cubría todo el horario. Entonces, yo me iba todo el día a ese cliente igual y me iba a visitar gente a ver. Pero seguro, además, otra cosa interesante es que yo antes era Gonzalo Noya de IBM. Era como mi segundo apellido, ¿no? Y en ese momento era Gonzalo Noya. Y ya no te abren las puertas como antes. Porque antes le pedía una reunión a un ministro y digo, sí, IBM, venga. Ahora digo que sos, papá. Entonces, viste, como que tenía un montón de contenciones en la empresa, en la corpo, y un montón de servicios laterales que yo ni pelota le daba. Pero de repente, viste, estaba solo. O sea, sos solo tú contra lo que quieras hacer. Entonces, viste, yo enseguida me metía no me quedaba en casa, viste. Igual me iba. De hecho, una anécdota muy graciosa. En IBM, cuando el último cargo que tuve en IBM, que era gerente de servicios, de tecnología, el proceso era a fin de año, el 31 de diciembre termina el año contable, y los primeros 5 o 6 días eran cierres, todos los días hacían un cierre, y tenías que estar online y prendido, porque si no estabas ahí, decían, hay una duda si esta facturación está bien reconocida, te la saco, y entonces se te pudría todo el negocio. Entonces, no había forma que yo me tomara los primeros 10 días de enero. En mi vida se me ocurrió, en IBM, incluso antes también, tomarme los primeros 10 días de enero. Entonces yo me voy en junio de IBM y me iba a laburar y coso a todos lugares, por más que no tenía contrato, iba y laburaba gratis, digamos, ¿no? O sea, y de repente viene diciembre, termina diciembre, empieza enero, y yo ni se me ocurrió que me tenía que tomar licencia los primeros días de enero. Entonces, seguro, 1 de enero, no sé, festejo ahí con la familia, el 2 de enero voy a laburar, pero no había nadie. Entonces, oye, ¿esto qué hago acá? ¿No? Y o sea, es como que venía a 500 kilómetros por hora y de repente, ¡pum!, se acabó el tren. La verdad es que, si querés, subestimé
esto va a seguir igual, ¿no? Después, bueno, muchas cosas que ya hablamos, ¿no? El tema de que tenés que hacer todo vos, o sea, no es que tenés uno que te factura, otro que, de hecho, al principio capaz que ni contador tenés, ¿no? Porque no tenés para pagar demasiadas cosas, o sea, facturás, pagás, cobrás, tenés que hacer los contratos. Yo hacía los contratos con los clientes, ¿entendés? O sea, entonces subestimé un poco que hacer las cosas solo. Por suerte ya de arranque tuve un equipo, pero un equipo más dirigido a la entrega de los servicios, digamos, ¿no? A gente que sabía de cómo armar un centro de cómputo, gente que sabía de finanzas, para manejar los costos de un proyecto informático, costos altos. Entonces, por suerte tenía un equipo, pero como que subestimé que hay otras partes del equipo que no tenía un vendedor, era yo, ¿entendés? Eh, eh, entonces, por ese lado, como que lo subestimé. Por otro lado, la energía que te da es sentir la libertad absoluta ¿viste? De vos sos el dueño de tu tiempo. Y, entonces, como que fue un momento de. Por eso te digo que la meditación a mí, el estar centrado, el tener claro, yo quiero hacer esto, para mí fue fundamental. Porque si no lo hubiese tenido, capaz que no lo hubiese disfrutado tanto. A pesar de todos estos cambios, a nivel profesional y personal, yo lo disfruté muchísimo ese momento, ¿entendés? O sea, también lo sufrí, pero, viste, es como hay un cantante brasilero, un poeta brasilero que murió, Vinícius de Moraes, que para mí escuchás una canción y es impresionante la letra que tiene el tipo que tenía. Y viste, habla mucho de que realmente para llegar a tu realmente a ver quién sos, tenés que tocar fondo a veces, ¿no? De hecho dice, no tiene derecho a ser poeta alguien que no haya pasado por el sufrimiento, cosas así, ¿viste? Tristeza no ten fin, felicidad y sim. Y yo ese momento fue como una ambigüedad entre la tristeza y la felicidad que me ayudó mucho a conocerme a mí y a reforzar bien mi espíritu y quién soy y qué quiero ser. La verdad que fue un momento bien lindo. Nunca me imaginé que iba a pasar todo eso en cuestión de un año, si querés. Es un tema ahí bastante profundo, pero bueno, entiendo que hay un montón de emprendedores que quizás están pasando por un momento así y los que hemos pasado por un momento así, obviamente algunos mayor o menor escala, ese famoso despertar que uno siente. El otro día lo hablábamos también con Diego, incluso con Gaby, son historias que son, vamos a decir, muy lindas, pero hay algo que contar porque también pasaste momentos donde uno se conoce, vos hablaste, bueno, meditación. ¿Qué herramientas recordás de ese momento bueno, a ver, y quiero entrar en algo que, si bien obviamente hoy quizás hay un montón de herramientas que antes no habían, como por ejemplo, bueno, sí, capaz que hoy me preocupa algo, la IA, busco y tenés como esa ayuda que quizás antes no la tenías y vos sabés lo que se siente pasar por un momento de desesperación y decir, bueno, ¿qué hago? Vos hablás de la ansiedad, hoy en día se hablan de un montón de otras cosas más y entiendo que también se puede hablar un poquito más. Pero bueno, ¿te recordás qué hacías en esos momentos donde ya hablaba de la meditación, pero digo, ¿te acordás de algún momento puntual donde dijiste, fue y ahora? Sí, Porque vos lo totalmente. dijiste, sos vos contra vos. Me llevaste, que bueno, incluso a mí también me pasó del hecho de te vas a emprender, estás acostumbrado a una rutina, horarios, qué sé yo, y son las 3 de la tarde y estás, no sé, en una cafetería por el hecho de necesito sentirme activo, pero la realidad es que estás, no sé, buscando ver qué hago, porque claro, y ahí empieza esa locura y claro, sos vos contra vos, tu cabeza haciéndote preguntas, el famoso síndrome del impostor. ¿Te acordás de algún momento Sí, así sí, la medio? nafta que se te acaba también, ¿no? Si ves desde el punto de vista económico. Sí, mirá, a ver, te cuento algunas, digo, yo, cuando, como tomé la decisión también de divorciarme en ese momento, por suerte, yo era bastante antipsicólogo antes, o sea, y la verdad que en ese momento, un psicólogo muy querido me ayudó muchísimo, sobre todo para pasar parte de la transición. Eh, pero también, a ver, digo, la meditación me ayudó mucho. Una cosa que yo recomiendo muchísimo y, y de hecho, mira, ahora que dijiste de la inteligencia artificial, creo que está bueno para repensar eso. Que yo escribo mucho, unos escriben así, yo escribo en la computadora, pero escribo, o sea, escribo lo que siento, ¿entendés? O sea, me hago preguntas, yo me pongo frente a la computadora, abro un Word, ponele, y digo, a ver, ¿cómo me siento? Y digo, la verdad que siento esto así, no sé qué. Y después digo, no, esto no es, y lo borro, y empiezo, o sea, es como que me hago preguntas yo. Esto en muchas bibliografías le llaman hacer un diario. Para mí
Yo cuando leo un diario me parece que es como que hoy fui a la cafetería y no es eso. Esto es una reflexión profunda conmigo mismo de que es un tipo de meditación, si querés llamarlo de alguna manera. Entonces, escribir lo que sentís y responderte y tratar de conceptualizarlo, me parece que es una práctica espectacular. Y la verdad que hay que tener cuidado, porque ahora en vez de escribir en un Word y preguntártelo vos, se lo tirás a ChatGPT y te contesta ChatGPT. Yo no quiero que me conteste, yo quiero yo contestarle. Porque el que puede responder cómo me siento soy yo. Y el que puede sacar, ¿y qué conclusión saco con esto? ¿Y por qué me siento así? ¿Me siento así de verdad o no me siento así? Entonces, esa para mí es una herramienta que yo la sigo usando. De hecho, otro instrumento para mí fue la música. Vos sabés que me encanta la música, la guitarra en particular. Yo me metí de lleno en la música en esa época. Justo yo antes de los 40 no tocaba tan seguido la guitarra. Después que me fui, de hecho puse la guitarra en el living y la empecé a tocar todos los días, ¿viste? Y para mí eso fue un escape que mezclado con la escritura del diario, si querés llamarlo de alguna manera, de este diario, me empezaron a generar cosas. O sea, escribí canciones, le escribí una carta a mis padres, le escribí, y no solo la escribí, sino que se la leí, digamos. Entonces, creo que al final uno ve el emprender, y yo en su momento pensaba que emprender era un tema más económico y de libertad financiera, ¿no? Pero hay una parte que es cuando estás, viste, en una montaña solo, digamos, al final es tu esencia, quién sos vos. Y yo creo que gran parte de emprender es encontrar quién sos vos. O sea, porque yo estoy haciendo esto ahora porque yo siento que soy esto. O sea, es lo que soy. Y después de haber hecho varias reflexiones. Y lo otro es que muchas de las cosas que hago integro la música. Vos lo conocés. O sea, yo jamás me imaginé. O sea, no hay una carrera, ¿sabes qué? Hay una carrera que va a ser liderazgo de equipo integrando la música, ¿no? O sea, sos ingeniero, sos médico, ¿no? Sin embargo, yo doy conferencias con la guitarra. O sea, el libro está integrado a la guitarra. Te voy a hacer llorar a alguien tocando la guitarra. Fíjate, ahora con todo esto de la inteligencia artificial, yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho, pero el ser humano tiene la esencia. O sea, ¿quién es el que le dice, decime qué hago con esto? Del prompt. ¿Quién dispara el prompt? Entonces yo creo que, de hecho, escribimos un blog post con eso, lo que tenemos que lograr es hacer una sinfonía entre lo humano y lo artificial. Y hay algo de artístico ahí. O sea, que cada uno haga lo que sabe hacer. La inteligencia artificial que te dé todo lo que puede. Y vos, dale todo. Entonces, viste, yo creo que al final, si bien el tema es emprender, yo encuentro que gran parte de emprender es emprender es como. Me viene la analogía de vas a buscar algo, ¿no? Bueno, pero primero tenés que encontrar algo. Vas a salir a buscar algo. Más allá que después vas a emprender y capaz que es algo bien transaccional y te generó $1.000.000 por algo que no te interesa. Vendiste 500 copas y bueno, y te hiciste millonario, que puede ser también, es un tipo de emprendimiento y es válido. El emprendimiento que disfruto, o sea, es el emprendimiento de encontrar tu esencia y generar un valor para alguien en esto que es tu esencia. Después, obviamente que entiendo que emprender puede ser mucho más amplio que eso, pero si querés, eso es lo que busco yo, por lo menos, lo que buscaba yo al emprender. Vamos a hablar un poco del libro, algo más grande. ¿Es posible encontrar los factores que hacen que un equipo logre lo imposible? Después de años estudiando esto, ¿cuál es la respuesta honesta hacia ese lugar? Así arranca el libro, ¿no? O sea, cuando escribíamos el libro, al primero, el libro es el resultado porque uno ve un libro y dice, ahora se lo tiras a ChatGPT y te lo tira el libro, ¿no? Capaz. Bueno, esto no es el caso, no estaba todavía tan la inteligencia artificial, esto es del 2019. Lo que quisimos meter ahí es toda la experiencia no solo mía, sino de mucha gente que forma parte de XLAN y de muchos clientes que ya hacía años que estábamos trabajando en eso. Nos mandamos una investigación, o sea, este libro demoró más de 2 años en producirse, digamos. Investigamos, hay un montón de bibliografía en el deporte, yo sé, en la NBA, bueno, los All Blacks, por ejemplo, en un libro muy bueno, El Legado, en el fútbol también, está hay libros de Pep Guardiola, ahora tengo para leer el de Simeone, ¿viste? O sea, hay un montón de libros en el mundo del deporte, también en el mundo de la organización.
investigamos todo eso, porque lo que queríamos hacer es no hablar de lo importante que es trabajar en equipo, porque eso todo el mundo lo sabe. El tema es, ¿cómo caramelo hago para que la gente con la que estoy trabajando se convierta en un equipo de alto desempeño? Esa era la pregunta que teníamos. De hecho, te hago una anécdota por qué nace el libro. Bueno, tuvimos 2 años, al final sacamos el libro, ¿no? Pero ¿cómo nació el libro? Un día me acuerdo que llegué a X a la N, y estaba Enrique Baliño ahí, y le digo, vos, Quique, tenés que escribir otro libro, porque Enrique escribió un libro llamado Nuevas Pálidas, había escrito un libro. Y me dice, ¿cómo que tengo que escribir otro libro? Sí, tenés que escribir otro libro y que tiene que ser de cómo armar equipo. Porque ya nosotros lo conocemos, porque estamos trabajando en esto hace años, no sé qué, pero vos sabés que cada vez que voy a trabajar con un líder, cada vez que voy, ¿viste? Lo que encuentro es que tiene un problema con el equipo. De hecho, ¿viste eso ese dicho que cuando uno tiene un martillo todo se parece a un clavo? Yo estoy tan convencido de esto que para mí el problema número 1 es que no lograste armar tu equipo. Pues si lograste armar tu equipo, estás... Un líder estresado no es un líder estresado, es que todavía no tiene un equipo, ¿no? Entonces, ese era mi pensamiento en ese momento y lo sigo creyendo, ¿no? Más allá que obviamente la persona, individuo, también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces le digo, tenés que escribir un libro de esto. Y me dice, qué buena idea, pero lo vas a escribir vos. Yo digo, no, papá, yo soy programa, mira, salí de programador a hacer esto. O sea, escritor, que yo no sé escribir nada, ¿entendés? Te armamos un equipo. De hecho, parte del libro, Carlos Pacheco es un escritor, periodista, fue parte, de hecho, Enrique me dijo, ya contraté a Carlos, tenés el proyecto, armamos un equipo. O sea, de hecho, yo no soy, siempre que hablo del libro, yo no me siento que soy el autor del libro, yo soy un vocero, porque la verdad que esto es un proyecto de 2 años de un montón de gente que hizo todo esto. Entonces, cuando estábamos armando el libro, como queríamos dejar claro que el libro no era para hablar qué bueno que es trabajar en equipo, era para plantear un método concreto de cómo se arma un equipo de alto desempeño, porque hay método para eso. Entonces, por eso arrancamos así el libro. ¿Es posible? La respuesta, sí, es posible. Tenés que seguir un método y tenés que ser disciplinado y tenés que tomar las decisiones que tenés que tomar. Porque hay decisiones que tomar, digamos. ¿Viste? No es que, digamos, todo el mundo puede ser parte de un equipo de alto desempeño. Potencialmente sí, ¿viste? Pero hay que pagar un precio. Porque el alto desempeño exige jugadores de alto desempeño, ¿no? Y entonces, ahí empezamos a hablar de otra cosa, que mira, nosotros queríamos hablar de equipos de alto desempeño. Hay distintos grupos de trabajo. Tenéis, por ejemplo, un grupo, gente que se junta y se llevan bárbaro todo, pero no logran ningún resultado. Se llaman bárbaro. Eso para nosotros es un club de amigos, yo tengo unos cuantos, me encanta, no es de lo que hablamos en el libro. Después tienes otro grupo de trabajo que lo único que importa son los resultados y la gente que se vaya al diablo. Eso para nosotros tampoco es un equipo de desempeño, eso es una picadora de carne, le llamamos nosotros. Ahora, hay un tipo de equipos que logran las dos cosas. Que la gente siente la adrenalina y el estrés, muchas veces el estrés, de tener que lograr cosas impresionantes, pero de alguna manera, cuando pasan raya, lo disfrutan, a pesar de capaz que laburaron mucho. Y sienten un orgullo enorme por lo que lograron juntos. Y se generan relaciones hiperintensas de, no sé llamarlo amistad, porque es capaz que no sos amigo que te vas a tomar una cerveza todos los días, ¿viste? Pero tiene una relación de cariño enorme, de respeto por lo profesional que sos. Y yo lo he vivido eso, lo viví en mi vida, ¿entendés? Y sentía un placer, y digo, yo quiero trabajar en esto, cómo se forma, cuál es el método para armar esto. Y entonces la respuesta es sí, hay método, hay un proceso. De hecho, en el libro hablamos de un proceso y hablamos de las 6 dimensiones que tenés que trabajar para que tenés que hablar de 6 cosas, no es solamente una cosa. De hecho, hablamos de que hay 2 dimensiones. Hay una parte racional, vos podés conectar a un grupo a nivel racional. Vos jugás a la izquierda, tenés que lograr 23 en 5 minutos, es todo racional, los objetivos, las reuniones que tenés que tener, todo eso. Pero si vos conectás a la gente solo a nivel racional, vas a tener un resultado X. Ahora, si la conectás a nivel emocional, si vos lográs que la gente se conecte a nivel emocional, que sientan que lo que están haciendo no es solamente lograr 23 en 5 minutos. Vos, esto que estamos haciendo vale la pena, es importante, tiene que ver con el propósito. Estamos acá y nos sentimos parte de algo más grande. Es un sentimiento, no es un método, no es un procedimiento. Entonces hay técnicas para conectar a la gente del lado racional, que mucha gente la conoce, pero hay un montón de técnicas para conectar a la gente del lado emocional. Y viste, conectado con lo que estamos hablando, es esto de escribir los diarios, conectar conmigo, con la música. Yo valoro mucho la parte emocional, a pesar de ser ingeniero. Creo que muchas veces la gente habla más de la parte racional, que está perfecto. Ahora entendemos el tema del bicho de la inteligencia artificial.
Pero este bicho hay que ver qué impacto tiene a nivel emocional. Hay gente que está hiperestresada porque se pasó todo un día entero hablando con ChatGPT. Entonces, hay una parte ahí que es muy humana, además. Entonces, la respuesta es sí, hay formas, hay que tomar decisiones, porque lo que te decía, hay que pagar un precio. Hay gente que está dispuesta a pagar el precio de la excelencia. La excelencia tiene un precio. La mediocridad también. Lo que pasa es que la mediocridad, el precio lo pagas en cuotas, ¿te das cuenta? De hecho, muchas veces, ¿viste? Cuando ves a una persona que tuvo éxito, entre comillas, o sea, que vos decís, qué bien que le fue, cuando vos estás haciendo entrevistas, ¿no? Muchos emprendedores, te vas a dar cuenta que atrás hay una historia de sacrificios enorme. O sea, hay mucha gente que no está dispuesta a hacer ese sacrificio. Y mira a alguien que le va bien y dice, qué suerte que tuvo, ¿viste? Y no fue de suerte. Hay una frase que me encanta, no es un golpe de suerte, es una paliza de disciplina. ¿Entendés? O sea, para llegar a ese nivel, mirá cualquiera, Messi, o sea, el tipo se mató para llegar hasta ahí. Obviamente tenía habilidades impresionantes. Entonces, sí se puede, existen, pero requiere tomar decisiones porque necesitas jugadores de alto desempeño, necesitas gente que viva ciertos valores comunes. Es apasionante el tema, ¿no? O sea, me puedo pasar 5 horas hablando de esto, pero si los que están escuchando esto quieren quedarse con un mensaje, es armar equipos. Hay un método concreto, sistemático, que si lo aplicás, entra un grupo de personas y sale un equipo de alto desempeño. Lo único que no hemos podido resolver con ese método es que las personas que entran sean las mismas que las que salen. Ojalá que sí, pero tiene que pasar alguna cosita. Y te digo, ni siquiera es un tema de potencial técnico, porque realmente cuando escucho historias de equipos de alto desempeño, al principio cuando arrancó no eran gente de unas habilidades enormes. De hecho, no tenían las habilidades todavía para lograr lo que tenían que lograr. Las aprendieron en el camino. Pero tenían ciertas actitudes, ¿viste? Esta frase que me encanta también que dice, no sabés, no te preocupes, conseguimos a alguien que te enseñe. No podés, no te preocupes, conseguimos a alguien que te ayude. No querés, entonces no puedo hacer nada por vos. Vos no querés, ¿viste? Ahora, ¿viste? Romperte el lomo para ser un jugador de alto desempeño, y bueno, entonces no puedo hacer nada por vos. Después no te vengas a quejar cuando, ¿viste? Mira, le fue bárbaro. Sí, pagaron el precio, o sea. ¿Viste? Entonces hay como una dualidad ahí entre el romanticismo, trabajando en equipo vamos a lograr cualquier cosa, y no, o sea, trabajando en equipo te da un poder enorme, pero tenés que tener jugadores que tengan determinadas características. El equipo arranca por los jugadores, ¿te das cuenta? La gente, ¿qué es un buen jugador de equipo? Alguien solidario. Sí, obvio, evidentemente que sí. Sí, pero no alcanza con ser solidario. O sea, el equipo arranca por la responsabilidad individual de cada jugador. Y si vos no tenés jugadores que se quieran hacer responsables individualmente, quieran llevarse a la excelencia hasta el máximo nivel de excelencia que puedan, es imposible que logres un equipo de desempeño. Imposible. O sea, capaz que tenés un golpe de suerte, que los hay, pero una vez, no sistemáticamente. Entonces, a mí es un tema que me apasiona, es un tema que lo he vivido personalmente y recuerdo equipos preciosos, me llenan de orgullo, tengo relaciones preciosas con la gente que participé con esos equipos. Y cuando uno experimenta, posiblemente vos lo hayas experimentado también, ser equipos de ese nivel, es como adictivo, ¿viste? O sea, qué divino esto, ¿no? Pero tiene un lado B también, como estamos diciendo. Tiene un lado B que es el estrés. O sea, ahí sí vas a tener cierto nivel de estrés. O sea, si querés vivir tranqui y yo no quiero estresarme. Déjame hacerte un comentario, porque el estrés tiene mala fama. La gente dice, estrés es malo. Y evidentemente de lo que la mayoría de la gente habla es ese estrés que te destruye, ¿no? Yo lo pasé mucho, de hecho mucho pelo lo perdí porque tuve mucho estrés, ¿no? Pero sabes que hace un tiempo vi un video de una charla TED de una psicóloga que estudió el efecto del estrés en las personas, ¿no? 3.000 personas siguieron. Y evidentemente las personas que tuvieron de esa muestra más estrés tuvieron más ataques cardíacos. ¿Tá? Ahora, lo interesante es que hizo un doble clic sobre ese estudio y a la gente que tuvo estrés le preguntó, ¿te parece que este estrés fue por algo que valía la pena para ti o fue por algo que no valía la pena? ¿Fue por algo positivo? ¿Fue un estrés positivo o fue un estrés por negativo? Y entonces dividió dos grupos, los que pensaban que el estrés fue por algo negativo y los que pensaban que el estrés fue por algo positivo. Entonces, los que pensaron que el estrés era por algo negativo tuvieron más ataques cardíacos que la muestra, que el resto de los.
Los que pensaron que ese estrés era por algo positivo, tuvieron menos ataques cardíacos que los que no tuvieron estrés. O sea que cuando vos sentís que lo que estás haciendo vale la pena, ese estrés parece que en vez de ser dañino, te recompone. Toda nuestra vida se construye en gran parte por el estrés. Vos querés desarrollar un músculo y lo vas a tener que romper, vas a tener que estresarlo para desarrollarlo al siguiente nivel. Lo contrario al estrés en inglés se llama slack. Y a mí me encanta estar tirado tomando una caipiriña 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 5 años tirado así en la playa. ¿Te parece que es sano eso? De hecho, creo que muchos de nosotros conocemos gente veterana que el día que dejan de tener por lo que vivir es el inicio del fin. Entonces, vamos a eliminar eso de que todo el estrés es malo. El estrés que es negativo es malo. Ahora, para llevarte al siguiente nivel, y ese estrés es lo que nos mantiene vivos. De hecho, yo me despierto mucho más activo cuando siento que tengo algo que quiero hacer, que me va a llevar al siguiente nivel, que cuando tengo algo fácil, ¿viste? Bueno, me quedo, apago el reloj y 5 minutos más. Entonces el tema no es tanto el laburo que tenés que hacer, sino si pensás que ese laburo es bueno. A veces me dicen, ¿cómo haces para levantarte a las 6 de la mañana? ¿No? Gonza Spinelli, que tiene es el hijo de un amigo, tiene frases preciosas, esto lo escuché de él. ¿Cómo haces para despertarte a las 6 de la mañana? Y dice, bueno, y si te vas al Caribe, ¿no? Imagínate, te vas al Caribe con tus amigos, y el vuelo sale a las 6 de la mañana. No te despertás a las 4 con, ¿no? Entonces, vos te podés despertar a las 4 de la mañana, si querés, si lo que vas a hacer te entusiasma. Entonces, no es un tema de qué difícil es despertarse a las 4 de la mañana, es que lo que vas a hacer capaz que no te copa. Y si no te copa, entonces no vas a tener energía. Y eso que te copa parece que es lo que hace que el estrés al final te termine sanando en vez de dañando. O sea que es un tema apasionante, ¿no? Digo esto porque en el libro y en todas las cosas que hacemos en XLN, pues tenemos el libro, tenemos conferencias, tenemos talleres para darles todas las herramientas, tenemos consultoría también. Gran parte de nuestro laburo es conversar con la gente. Mirá que hay un pedazo en cada... Hay como cosas que parecen contradictorias, pero no lo son. Vos podés tener estrés, sentirte recontraactivo y ser feliz. No es, para ser feliz no tengo que tener estrés. No, o sea... hay un montón de cosas que parecen contradictorias que cuando empezás en el mundo del liderazgo de equipos son apasionantes. Qué placer escucharte, Gonz. La verdad, antes de pasar al cierre, hablando un poco de esto, que bueno, hace un rato comentábamos también, ¿no? Que hoy quizás se habla mucho más y hay como, bueno, obviamente muchos autores reconocidos también. Vos hablabas hoy del miedo, la incertidumbre, ¿no? Esas cuestiones que capaz que están asociadas a palabras negativas, pero justamente son quizás esas palabras, esas emociones que tenemos en esos momentos. Y acá separo el emprendedor o del empleado, pero que también, ¿no? Forma parte de equipos, que son líderes de por sí. Es eso lo que te hace accionar. Es eso que no se puede explicar, pero que muchas veces haciéndolo una, otra y otra y otra y otra, y bueno, los conceptos de disciplina y demás, hacen que muchas veces son sensaciones que uno no se explica, pero que terminan obviamente en un resultado positivo, tanto para la organización como para uno mismo, ¿no? El famoso me siento realizado, justamente, son de actuar en los momentos de uno no tiene ganas. Sí, nosotros en XLN hacemos muchas cosas de las emociones también, ¿no? O sea, porque hay emociones que también tienen mala prensa, ¿viste? O sea, que dicen son emociones negativas, ¿no? El miedo, ¿es algo negativo? No, es algo que te está diciendo, mirá que tenés algún riesgo. Después vos podés hacer algo con eso. Pues, de hecho, viste que dicen que el coraje no es la ausencia de miedo, es a pesar del miedo seguir moviéndote. O sea, la ira, ¿no? Bueno, la ira es mala, pero la ira te está diciendo que vos estás sintiendo que hay algo injusto. ¿Entendés? Entonces, vos tenés que escuchar tus emociones. Después, evidentemente, tenés que usar tu inteligencia emocional o algo para ver qué haces con eso. Pero si no sabes escucharte vos, es que a veces, viste, por eso escribir en un diario me ayudó tanto. Porque yo antes estaba como dormido, ¿viste? Era como que puse el piloto automático y digo, estoy en IBM, gano buena plata, pero había algo que me estaba, ¿viste? No podía dormir de noche, ¿viste? O sea, me pasaban esas cosas. Terminé empastillado para dormir porque no podía dormir, ¿entendés? Estaba tan acelerado y tan estresado.
¿viste? Entonces tu cuerpo te habla, digamos, tu cuerpo te dice, vos, esto hay algo acá, o qué bueno esto. Y cuando te dice qué bueno esto, ¿viste? Tratá de identificar qué fue lo que hice que me dice qué bueno esto, qué es lo que me gusta a mí, ¿viste? En qué soy bueno. Y digo, hay una parte acá también que tiene que ver con ¿viste? También ese mensaje medio, esto de, ¿viste? A veces trato de ir en contra de algunas frases medias hechas, por ejemplo, esto, trabajando en equipo vas a lograr algo. Digo, no, mentira, trabajando en equipo con el equipo correcto, digo, y haciendo las cosas que tenés que hacer, con las personas correctas. No, el tema, seguí lo que quieras hacer. Sí, es verdad, en parte es verdad, pero ojo porque, digamos, tenés que ser bueno en eso también, ¿no? Porque a veces, viste, esa frase, sueña y lo tendrás, ¿viste? Y es mentira. O sea, no alcanza con soñar y lo tendrás. Vas a tener que romperte el lomo. Entonces, viste, es como que hay una dualidad ahí en todas las cosas que te hacen ir tomando las decisiones. Entonces, escuchá tus emociones. ¿Viste? Y el emprendedor me parece que se ve sujeto o se ve en un contexto que como está medio, no te digo solo, porque muchas veces emprendés con equipo y eso es mucho mejor. Cuando emprendés en un equipo, justamente yo por eso, después que entré en XLN y tenía un equipo, me sentí, viste, fuerte, viste, porque cuando yo me caía, ahí estaba el otro que se levantaba. Entonces, si hay un consejo para cualquier persona que emprenda es, traten de emprender en equipo, no emprendan solos, pues, salvo que te la quieras jugar, pero entonces, viste, es como que escuchar tus emociones para saber a dónde vas y ir tomando las decisiones. Yo estaba realmente como dormido, ¿viste? O sea, tuve muchos años como dormido, metido en IBM, siguiendo el caminito de la rata, ¿viste? O sea, hasta que empecé a escribir y empecé, ¿y esto por qué no me gusta? ¿Cuál es el camino? Que está, capaz que esa es mi experiencia y capaz que fue más espiritual que económica, ¿no? Quiero emprender porque quiero hacerme millonario. O sea, solamente para mí, la plata, si bien obviamente todos queremos la plata y es buenísimo, yo nunca emprendí porque quería hacerme millonario. O sea, si me hago millonario, mejor, ¿no? Pero emprendí porque lo que hago me gusta y creo que aporto valor, si me siento que aporto valor. Y bueno, y después la plata, ojalá que sea la consecuencia, digo. Por lo menos esa es mi creencia en particular en lo que ha sido mi vida. Digo. Después cada uno toma sus decisiones de vuelta, ¿no? ¿No sentís, Gonza, como para darle un cierre quizás a este bloque, que de hecho un poco a mí también me pasó en esta etapa, que es, siento que hay como muchos de estos conceptos o frases que vienen quizás como de otras generaciones, ¿no? Que uno como que, bueno, vos hablabas de sistemas y demás, pero siento que con esos momentos uno intenta romper con un montón de esas creencias. A mí lo que me pasó fue que me causó como mucho interés cómo funciona el cerebro, ¿no? Y hoy hay muchos autores y obviamente gente que sabe un montón de todo esto. Yo sigo capaz que lo tenés, Estanislao Barrak, Sí, sí, argentino, seguro. que bueno, fue escuchar, viste, entrevistas de él y entender un poco, obviamente del lado científico, ¿no? Pero bueno, quizás como una jerga más cotidiana, entender cómo carajo funciona el cerebro y eso aplicado, ¿no? a esas rutinas de, y acá saquemos el emprendedor, ¿no? La misma persona cuando va a laburar, y me voló la cabeza cambiar quizás frases que son más, como vos decías, que vienen ya, viste, predeterminadas y por generación, che, me lo dijo mi abuelo, mi viejo y demás, pero entiendo que no es así. Y de hecho, si yo rompo con esos patrones, no te quiero decir que me cambia la vida, pero me dan otras herramientas que de verdad, o sea, a la hora de emprender es esa fuerza que hablábamos interna de decir, che, no, pará, no te voy a decir hackeé mi cerebro, porque no, pero sí entender que funciona de otra manera. Como por ejemplo esto que hablábamos, ¿no? El hecho de rompo con esa incertidumbre y es lo que me hace accionar y muchas veces termino por ejemplo, no sé, voy a entrenar, no tengo ganas, sí, no tengo ganas, nadie tiene ganas, ¿no? Esa motivación de tengo todo el día ganas de entrenar, pero siempre te sentís mejor. Sí, después cuando te bañas. Entonces, está como muy bueno eso de, y también, ¿no? Entiendo que vos has invitado a un montón de gente a descubrir esa etapa también de, bueno, romper un poco con esas preguntas o patrones que vienen de otras generaciones para el que tenga ganas salir un poco de ese sistema que viene como, bueno, que antes no, o sea, estabas loco, estamos de acuerdo. Bueno, yo fui el primero de mi familia, si querés, que dejó el laburo así. Después mi hermana también le pasó, pero, o sea, como que sí, venís con un paradigma de tu familia,
Y creo que sí, pero inmerso en lo que dijiste recién, está también toda esa curiosidad, ¿no? De escuchar al que te gusta, entender, escucharte a vos, esto me parece que está bueno y seguir haciéndolo. O sea, la curiosidad me parece una cosa increíble de seguir fomentando, ¿no? De seguir llevándola. Y sí, los paradigmas estos, las frases hechas o las frases, viste, capaz que en un momento tenían sentido y capaz que ahora no tanto. Creo que es parte de experimentarlo y ver qué es lo que te parece a vos. O sea, de hecho, si vos mirás los emprendedores, generalmente no hacen lo que hace el promedio, hacen justamente, o sea, si haces lo que hace el promedio, vas a terminar haciendo lo promedio. O sea, es como la desviación, digamos, ¿no? Entonces, creo que parte es cuestionarte las cosas, la curiosidad de, che, ¿y esto no habrá otra forma? En el arte tiene mucho de eso también, vos sabés. La otra vez fui a un retiro musical en Portal Bosque, un lugar divino, y daban varias clases, ¿no? Y una persona que estaba hablando decía, porque al final muchas veces el arte se descubre porque alguien dice algo que nadie se atreve a decir. Y el otro dice, pero yo me siento igual que vos, ¿viste? Y ahí, ¿viste? Como, pero entonces yo también, ¿viste? Entonces pum, te metes en ese mundo que parece que hasta ese momento era una especie de horrible, ¿viste? Pero a mí me pasa también. O sea, entonces, viste, creo que, y ahí también hay una partecita de emprendedor, me parece. Una cosa, nosotros en XLN tenemos varios movimientos, el equipo se llama Algo Más Grande, hay otro movimiento que se llama Llévate Más Lejos, que es que lo tiene Jimena Pardiñas, que es una de mis socias, que fue una investigación profunda también con colegas psicólogos y divina la investigación que hicimos, también parecido con equipos, viste, es como liderate a vos mismo, ¿no? O sea, es como que agarra las riendas de tu vida. Porque hay gente que no agarra las riendas de su vida, va en piloto automático toda su vida, ¿no? Y entonces tenemos un modelo también para trabajar en tu propósito, que tiene que ver con esto, qué es lo que te gusta, en qué sos bueno, conocerte a vos mismo. Por ejemplo, escribir, por ejemplo, es una técnica, podría ser. Después, tratar de desarrollarte al siguiente nivel, la curiosidad, el aprendizaje, la gestión de tus emociones, que también lo hablamos ahora, todo lo que es tomar decisiones, ¿no? Porque acá el tema es cuando vos tomás la rienda de tu vida y decís, por ejemplo, yo cuando dije me voy de IBM, yo tuve que tomar una decisión, ¿entendés? Y después me tuve que hacer cargo o sea, ahora te la cuento divino, porque la verdad que estoy feliz, pero en su momento, y muchas veces la gente no es que no sepa tomar decisiones, es que no la toma. ¿Por qué? Y bueno, porque estoy más cómodo acá. Entonces, hay un montón de cosas alrededor del emprendimiento. Este movimiento que te digo, Llévate Más Lejos, el de Algo Más Grande es de equipos, tenemos otro de actitudes, no más pálidas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las actitudes? Porque justamente lo que tratamos de ver es vamos a ver al ser humano, porque las organizaciones son seres humanos. Y al final, no importa si haces cosas con inteligencia artificial o con el pico y con la pala, ¿entendés? Somos humanos. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr que un grupo de personas arme una organización, que logren cosas, y para el cual cada uno tiene que autoliderarse, ¿no? Llevarse más lejos cada uno, cada uno tiene que tener las actitudes, tenemos que lograr que jueguen en equipo, tenemos que, viste, otro movimiento se llama Mucho Más Cerca, que es entender que las organizaciones no existen si no existe un cliente. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Entonces, justamente esas son las cosas que además a mí me apasiona porque es estudiar. Yo antes, cuando estaba en la línea operativa, no tenía tiempo para estudiar e investigar. Ahora parte de mi trabajo es investigar para traer a nuestros clientes, ¿viste? El néctar de lo que hay que hacer para algo. O sea, porque hay millones de información. ¿Cuál es el néctar? ¿Cuál es lo más efectivo ahora? Entonces, la verdad, es apasionante el mundo de cuando empezás a ver las organizaciones como un sistema humano. Y entonces, ¿qué necesitas para que ese sistema humano funcione? No es apretar un botón. Si no, digo, ¿sabes qué? Quiero en mi organización todos usen la mejor inteligencia artificial que hay. ¿Viste? ChatGPT, mandale a todos que usen la mejor inteligencia artificial. Aprieta un botón y ahora la organización es toda inteligencia artificial. No es manda un mail. El tema, ¿y por qué no funciona? Si la inteligencia artificial está ahí. No es un problema técnico, es un problema que la gente no se subió todavía. Entonces, al final es un problema humano. O sea, no sé si un problema o una oportunidad. Entonces, eso es lo que a mí me apasiona. Me parece delirante todo esto. Gonzalo, como pregunta final, en realidad van dos en una, ¿qué le dirías al Gonzalo de 20 años cuando estabas entrando a IBM y esta historia hermosa que nos contaste? Y después, una pregunta más hacia el Gonzalo de ahora, ¿sentís que te falta algo por lograr?
Sabes que qué buenas preguntas, ¿no? Me dejaste medio descolocado. ¿A qué le diría al Gonzalo de hace 20 años, cuando tenía 20 años, eh, que escuche sus emociones, que me costó, que se dé cuenta que no todo es racional, que también me costó un montón, porque en Facultad de Ingeniería 2 más 2 son 4 y el resto. Que disfrute el camino también, ¿no? Y que sea fiel a las decisiones que vaya queriendo tomar. Que siento que lo fui haciendo, pero a veces me limité bastante. Y eso por un lado, ¿no? O sea, no sé si capaz que alguna cosa más, ¿no? Que sueñe y que vaya a perseguir esos sueños, pero realistamente, ¿no? Es sueñe y lo tendrás, digamos, ¿no? Como te digo. Y la otra pregunta es, ¿qué me falta? ¿No? O sea, que acá también, mucha reflexión hay acá en esta cosa, no con estas preguntas exactas, pero si vos te pones a reflexionar, hay, ¿qué es la felicidad? ¿No? Yo me hago mucho esa pregunta, ¿qué es la felicidad? ¿No? Entonces vos te encontrás con un dilema ahí, estas cosas que te parecen contradictorias, ¿no? Si vos no sos feliz con lo que tenés hoy, entonces no sos feliz. ¿No? ¿No? Ahora, si sos feliz con lo que tenés hoy y no te importa más nada, entonces te volvés conformista y no querés mejorar. Entonces, por un lado está ser feliz con lo que tengo hoy y orgulloso de lo que haya logrado hasta acá, ¿no? Que es lo que yo todas las mañanas cuando me levanto, me quedo 10 minutos en la cama, con los ojos cerrados, agradeciendo por todo lo que tengo. Soy feliz con lo que tengo, con todo lo que me ha tocado, y no tengo ninguna deuda pendiente, o trato de tenerla, no tenerla, ni económica ni emocional. O sea, le dije a la gente que está al lado mío, o trato de decirle como los quiero, o sea, por un lado está ser feliz con lo que tenés hoy. Pero si solo tenés eso, entonces sos un conformista y no querés mejorar. Por otro lado es querer mejorar, soñar el futuro, querer un montón de cosas mejor para el futuro. Fíjate que lo parece contradictorio, porque si siempre querés lo mejor en el futuro, nunca sos feliz hoy. ¿Viste? Ahora, vos podés ser feliz con lo que tenés hoy y siempre saber que podés mejorar un montón. Las dos cosas a la vez. Pero soy feliz hoy. Entonces, tengo un montón de cosas para hacer. Tengo millones de proyectos. Hay una definición no me acuerdo muy bien cómo era, pero de la receta de la juventud, ¿no? La fórmula de la juventud, ¿no? Es tener más proyectos que recuerdos. ¿No? Si tenés más proyectos que recuerdos, entonces sos joven. Hay gente que es viejo a los 20, ¿no? Y gente que es joven a los 90. ¿Entendés? Yo tengo millones de proyectos, quiero hacer millones de cosas más. Porque me gustan y porque veo que hay un montón de temas más para trabajar en el mundo, ¿no? O sea, entonces, y esa es la otra parte de lo que hago de mañana. Digo, ok, ¿qué es agradezco todo lo que tengo y qué más puedo mejorar? Y las dos cosas a la vez se pueden tener. Hay un libro muy bueno que se llama, no lo terminé de leer, pero es bastante denso, es el libro tibetano de la vida y de la muerte. Me gusta mucho leer de cosas de oriental también, cosas orientales. Y yo siempre tuve ese libro, nunca lo leí, porque dije, este es medio morboso. Y cuando empecé a leer dije, puta madre, qué profundo que es esto, ¿no? Porque habla de muchas cosas, ¿no? Pero es cómo te preparas para la muerte. En India, desde que nacen hablan de la muerte. Acá, hablar de la muerte como si sos un morboso, ¿no? Pero es algo que sabemos que a todos nos va a llegar, ¿no? Y vos sabés que cuando lo empecé a leer me empezaron a caer un montón de fichas. Hay una parte que el loco dice que la gente que cuando se entera que se va a morir, de lo que se arrepiente es de las cosas que no hicieron. ¿Entendés? Entonces, si querés mi resumen de ese libro es: viví tu vida sabiendo que si te morís mañana, no tenés nada pendiente. Entonces, me preguntás qué es lo que necesito para hacer, qué es lo que me queda pendiente. Yo, si me muero mañana, fui feliz. Pero tengo un montón de proyectos. Genio total. Bueno, Gracias. querido,
Un placer, Placer, de ojalá verdad, de verdad. que estos Zoom, Erizado, mirá. Erizado. o sea, al final la vida, ¿viste? Es emprender o no emprender, es la vida.